Llora o mejor suplica. Capítulo 3. El caballero cuervo. Laila no tenía ganas de comer nada. Ya había comido un almuerzo abundante y después un refrigerio. Además, trabajar bajo el sol ardiente le había hecho perder el ligero apetito que le quedaba. Matías ya había desviado su atención de ella hacia su trabajo, pero ella todavía tenía problemas para respirar correctamente. ¿Me está castigando por hacer un mal trabajo con el recado y el arreglo floral?, se preguntó mientras mordía un pequeño trozo del sándwich, el cual quiso escupir apenas mordió, pero combatió con ese impulso bajando el ala de su sombrero para ocultar lo que estaba segura era una expresión de agonía en su rostro. Solo entonces un dedo largo le tocó la barbilla. Laila, sí eres una dama, dijo Matías, desatando la cinta debajo de su barbilla mientras hablaba. Entonces deberías quitarte el sombrero cuando estés adentro. Y antes de que ella pudiera responder, él le quitó el sombrero de paja. Laila reflexivamente saltó de su asiento, tirando un trozo del sándwich al suelo. Matías entrecerró los ojos, pero Laila no se dio cuenta. Su atención estaba fijada únicamente en su sombrero. Por favor, devuélvamelo. Su voz temblaba, no de miedo, sino de ira. ¿Podría devolvérmelo, excelencia? Me voy ahora, quiero ir a casa. Devuélvame mi sombrero, por favor. Matías agarró el sombrero con más fuerza para indicar que no tenía intención de hacerlo. Lo único que había hecho fue quitarle el sombrero. ¿Por qué reaccionaba como si la hubiera desnudado? Pero notó divertido que ella se estaba sonrojando. Parecía que su piel reaccionaba rápidamente a cosas menores. Come, recupera tu sombrero y vete a casa, dijo, señalando los trozos de sándwich que quedaban en su plato. No quiero, dijo Laila, sacudiendo la cabeza mientras se acercaba a él. No tengo ganas de comer, no puedo soportar nada en este momento, lo odio. Sus ojos asustados temblaban, pero Matías se sorprendió al escuchar las audaces palabras que salían de su boca. Luego se levantó de su asiento y se inclinó sobre ella siniestramente. ¿Lo odias? Lo siento por todo, fue mi culpa. Por favor, devuélvame mi sombrero, insistió ella poniéndose de puntillas para alcanzar su sombrero. Laila estaba al borde de las lágrimas y manteniendo los ojos fijos en su rostro. Matías extendió lentamente los brazos y sostuvo tentadoramente el sombrero sobre su cabeza. Laila observó atentamente mientras lo hacía y luego desvió la mirada para mirarlo a los ojos. Y tras un breve y tenso momento, Matías procedió a tirar el sombrero por la ventana. El sombrero fue arrastrado por la brisa y voló hacia la superficie del río. Laila le lanzó una mueca helada y luego salió corriendo frenéticamente de la habitación. Matías caminó hacia la ventana que daba al muelle y al río, donde Laila pronto apareció. Al principio intentó alcanzar el sombrero flotante con el pie, pero pronto se quitó el pañuelo y las gafas y los dejó en el muelle. ¿De verdad va a tirarse al río para conseguir ese estúpido sombrero? Matías miraba con deleite la situación. A pesar de sus audaces acciones, Laila estaba visiblemente temblando, como si tuviera miedo al agua. Ella no se atrevería, ¿o sí? Y en ese momento, Laila saltó al río. Después de un instante de vacilación, comenzó a caminar hacia el lugar donde flotaba el sombrero, y a medida que se acercaba, el agua que le llegaba a las rodillas, luego le llegó a la cintura, luego al pecho, pero no se detenía. Matías siguió observando la ridícula vista con los brazos ligeramente cruzados. Cuando Laila alcanzó el sombrero, volvió a flotar fuera de su alcance, y en lugar de darse por vencida, dio con confianza un paso más hacia el sombrero y luego otro. El agua pronto estaría por encima de su cabeza, se dio cuenta Matías. Fue entonces cuando Laila atrapó la punta de la cinta de su sombrero y en ese mismo instante desapareció bajo la superficie del agua. Efectivamente, murmuró Matías frunciendo el ceño. Laila se había sumergido en el lugar preciso que él había predicho. Sorprendida por el repentino aumento de la profundidad del agua, se agitó desesperadamente, pero esto solo provocó que se hundiera en aguas aún más profundas. Mientras tanto, siguió agarrando la cinta del sombrero como si fuera su salvavidas. Matías se dirigió hacia el muelle a grandes zancadas. Otra predicción suya había resultado ser cierta. Laila había saltado resueltamente al río sin saber nadar. Se detuvo al final del muelle y miró a Laila que se tambaleaba. Sus gritos se hicieron más débiles mientras su cabeza se movía por encima y por debajo de la superficie del agua. Todo lo que tenía que hacer era comer, recuperar su sombrero e irse a casa. En lugar de realizar una tarea tan simple, decidió provocar esta conmoción. Matías dejó escapar un suspiro y luego se lanzó al río. Al poco rato
rato, las tablas de madera del muelle calentados por el sol se sentían calientes contra la mejilla de Layla. Esta sensación fue lo primero que notó antes de darse cuenta de que había salido sana y salva del agua, pero el alivio que sintió pronto le siguió una oleada de dolor y miedo. Su cuerpo se convulsionó cuando comenzó a toser incontrolablemente. Aún así mantuvo el sombrero que había recuperado del río. Matías se rió entre dientes al verlo, aún recuperando el aliento. Ella lo miraba con una mirada penetrante que se hacía más llamativa por las lágrimas en sus ojos. Matías se apartó el cabello mojado de la frente y la miró divertido. Ahora que había recuperado el aliento, su risa se hizo más fuerte. Layla usó sus manos temblorosas para levantar su torso de la superficie caliente del muelle. El agua goteaba de su largo y mojado cabello como lluvia. Tenía los ojos rojos, pero no lloró. En cambio, solo miró muy enojada a Matías, ese hombre malvado que ahora se reía alegremente. Pensó en decir algo, pero luego cambió de opinión y se levantó torpemente. Matías se sentó perezosamente en el muelle de madera, como si estuviera tomando el sol. Su ropa fina y mojada se pegaba a él, revelando la forma de su cuerpo debajo. Cuando su mirada se dirigió a sus hombros temblorosos, de repente ella comenzó a sacudir vigorosamente el sombrero para secarlo. Sin pestañear, Matías dejó que el agua fría del sombrero le salpicara la cara. Layla vio esto como su venganza, aunque a él no pareció importarle particularmente. ¿Te diviertes? Preguntó Matías secándose la cara mientras que Layla se estremecía de la indignación. Layla, ¿no deberías decir gracias primero? Te acabo de salvar la vida. Matías hablaba en un tono burlonamente relajado. Si no hubiera arrojado mi sombrero al río, nada de esto habría sucedido. Todo esto se habría evitado si tan solo hubieras terminado tu sándwich y te hubieras marchado. Layla solo parpadeó, demasiado molesta para hablar. El duque hablaba con demasiada calma para estar bromeando. O si no hubieras tomado la tonta decisión de tirarte al agua, aun cuando no sabes nadar, añadió sacudiendo el agua de sus dedos. Finalmente, Layla reprimió su ira y de mala gana dijo: «Gracias por salvarme, su excelencia», dijo ella mientras repetía internamente su mantra. «Es por el tío Bill, es por el tío Bill, es por el tío Bill». ¿Otra vez? Dijo en voz baja. Dilo como una dama. Y esta vez ni siquiera su mayor amor por Bill pudo evitar que su ira influyera en su respuesta. «Lo siento, su excelencia, pero no soy una dama como las mujeres nobles con las que está acostumbrado a pasar el tiempo». Oh, pero Matías ni se inmutó. Aún así, Layla, deberías comportarte como una dama frente a mí. Un poco de agua goteó en sus dedos y aterrizó en la cara de ella. Sin importar lo que seas, soy un caballero después de todo. Su boca formó una leve sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. Layla se agarró la falda mojada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Luego ella le hizo una elegante reverencia, tal como él quería. El agua goteaba del ala de su sombrero y salpicaba al muelle. «Le ofrezco mi más sincero agradecimiento por salvar mi vida, su excelencia», dijo enunciando cada sílaba perfectamente a pesar de que todo su cuerpo temblaba. Matías meneó la barbilla para indicar que su gesto había sido suficientemente femenino. Luego Layla pasó de él y comenzó a marcharse, con los puños apretados y repitiéndose un nuevo mantra. «No llores, Layla Llewellyn, por favor, no llores por un tipo como él». Y una vez que recuperó algo de su compostura, volvió a enderezar su postura tomando una resolución. Ella jamás dejaría que ese hombre la tratara como un juguete, sin importar qué. Y una vez que estuvo fuera de su vista, comenzó a correr. Sus ojos ahora estaban tan llorosos que ni siquiera la sombra del sombrero oscurecía su enrojecimiento. Esto le molestó, así que empezó a aumentar su velocidad. Una vez, Layla recordó haber visto por casualidad al duque paseando con Claudine por el bosque. La visión de ese elegante caballero escoltando a esa bella dama parecía sacada de un cuento de hadas o de un romance cortesano. Cuando llegaron al borde del bosque, una repentina ráfaga de viento le arrancó el sombrero a Claudine. Matías se acercó lentamente a este, lo recogió y se lo devolvió. Sus movimientos pausados habían sido increíblemente agraciados, y para cuando Layla se dio cuenta de que él siempre se movía así, ya estaban fuera de su vista. Hoy él había usado esos mismos movimientos, pero solo para regañarla y avergonzarla. Y mientras pensaba en eso, de repente se sintió mareada. Dejó de correr y luego se tambaleó hasta un matorral donde vomitó la comida que la habían obligado a comer. Tenía los ojos borrosos por las lágrimas, pero no se permitió llorar. Y una vez pasada su náusea, se dirigió a un arroyo poco profundo que corría por el bosque y se enjuagó la boca. Se sentó a descansar bajo la sombra de un árbol y pronto se sintió mucho mejor. Frotándose los labios
labios con el dorso de la mano, regresó al camino que conducía a la cabaña. No tenía más energía para correr, así que caminó, arrastrando los pies a medida que avanzaba y provocando que una nube de polvo se elevara del suelo. Pronto sus medias mojadas y su falda quedaron cubiertas de polvo, pero a ella no le importó, ya que ya estaba hecho un desastre. Una vez que la cabaña estuvo a la vista, reunió sus últimas fuerzas y pateó una avellana que había caído en el camino, mientras entrecerraba los ojos para ver la inocente nuez rodando por el camino, y de repente se dio cuenta del error fatal que había cometido. Mis lentes. Estos habían quedado atrás y el camino de regreso parecía largo, oscuro y siniestro. El estéreo que estaba sobre un mueble de caoba reproducía un aria de ópera que llenó el lugar, y cuando el trozo de cuerda llegó a su fin, Matías tomó el par de gafas de la bandeja en la que los había dejado antes, miró a través de los lentes y al instante se sintió mareado. ¿Es por eso que siempre estás entrecerrando los ojos? Se preguntó, recordando el rostro arrugado de Layla cuando era niña. A pesar de su apariencia desaliñada, sus ojos siempre habían brillado bastante. Esa niña, cuya estancia en Arby se suponía sería temporal, todavía estaba en el mundo de Matías y ahora se había convertido en una mujer. En su mente superpuso la imagen de ella como una joven antiestética, con un rostro esbelto que llevaba esas gafas con su fina montura dorada. Esa mujer, cuyos ojos todavía brillaban intensamente tal como lo habían hecho cuando era niña, siempre desprendía una fragancia fresca y dulce. Era la fragancia de la flor que llenaba el jardín de Arbis cada verano, las rosas. Matías dio una larga calada a su cigarrillo y lo exhaló lentamente para luego salir al balcón con vistas al río, mientras lanzaba juguetonamente los anteojos al aire y los cogía de nuevo. Layla, susurró, y en su opinión el nombre estaba estrechamente asociado con el calor sofocante del verano. Layla Llewellyn, repitió, pero el nombre le hizo cosquillas en la lengua mientras lo decía, lo que le irritó un poco. Volvió a entrar y colocó los anteojos en el cajón del aparador. Mientras cerraba el cajón, la imagen de los ojos verdes que había visto a través de esos lentes también se desvaneció de su mente. Caminó hasta el baño y se dio una larga ducha. Luego se vistió y se peinó. Cuando salió del anexo para asistir a la cena, había vuelto a ser el perfecto caballero, el duque Herger, en una tarde de verano sin incidentes. Dicen que los cuervos aman las cosas brillantes. Sí, eso era verdad. Y el tío Bill sugirió en broma que quizás un cuervo le había robado sus nuevas gafas. Layla, de rostro adusto, se encogió de hombros mientras se sentaba a la mesa, esperando que esa suposición fuera falsa. Sobre todo porque el cuervo que venía a su mente era uno mucho, mucho más malvado. No pongas esa cara. Puedo comprarte un par nuevo. No hay problema. ¿Entendido? Layla asintió fácilmente, aunque no quería que él comprara sus lentes nuevos. Le estaba siguiendo la corriente porque estaba segura de que su viejo par todavía estaba en el muelle donde los había dejado. Y no le contó nada a su tío porque eso podría hacerlo sentir peor. Sin embargo, cuando fue al río a la mañana siguiente al amanecer, todo lo que encontró fue una gran decepción. Cuando no pudo encontrar los lentes en ningún lugar del muelle, revisó el área que rodeaba la cabaña e incluso la orilla del río, pero no los encontró por ningún lado. Su pañuelo estaba exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado, solo sus gafas habían desaparecido. Se preguntó por un momento si el viento se habría llevado las gafas, pero si eso hubiera sido así, entonces el pañuelo no habría estado todavía en su lugar. Estaba segura de que primero se había quitado las gafas y luego había colocado el pañuelo encima. No tenía sentido que las gafas hubieran desaparecido por sí solas, a menos que... Se le ocurrió una posibilidad mientras husmeaba frente a la cabaña, pero pronto sacudió la cabeza y lo descartó. El duque no tendría ningún motivo para llevárselos, ¿verdad? Con los hombros caídos se giró, y fue allí cuando vio a un cuervo. ¿De verdad pudo haber sido un cuervo? El pájaro ladeó la cabeza varias veces, como fingiendo inocencia, y luego se adentró en el bosque. Layla apretó los puños para fortalecer su determinación y comenzó a caminar con zancadas más largas que antes. Iba a regresar a la cabaña y desayunar para poder pensar qué hacer a continuación con la mente fresca. El culpable que le robó las gafas tenía que ser uno de dos: un cuervo o el duque. Una paloma blanca como la nieve estaba sentada fuera de la ventana de Kai. Era Phoebe, la paloma mensajera de Layla, y al parecer traía una nota atada a una de sus patas. Sí,
La chica amante de las aves había leído una vez un libro sobre palomas que podían repartir cartas, lo que despertó en ella la ambición de tener una propia, y tras varios intentos fallidos finalmente logró entrenar a la paloma. Las notas que Layla solía enviarle normalmente siempre tenían una sola frase, pero esta vez la nota contenía una trágica noticia. Había perdido sus gafas, tenía que buscarlas por lo que no podría ir a la biblioteca con él. Lo siento mucho, agregaba en la parte final. Kyle dobló con cuidado la nota, la puso entre las páginas de un grueso libro sobre su escritorio y salió apresuradamente de su habitación donde su madre lo esperaba con el ceño fruncido. «Kyle, ¿vas a ver a Layla otra vez?» Kyle simplemente le sonrió, sin disminuir la velocidad, y luego salió apresuradamente antes de ser regañado. Pero la mujer ya estaba harta de esa inútil relación entre su hijo y aquella niña huérfana. El rostro de Layla era hosco mientras tendía la ropa y le decía a Kyle que aún no había podido encontrar sus anteojos. Incapaz de verla triste, Kyle soltó imprudentemente que él le compraría un par nuevo, pero Layla lo miró fijamente por un momento y luego preguntó en voz baja: «¿Tú, Kyle, pero por qué harías algo así?» Solo entonces Kyle se dio cuenta de lo que había dicho. Sus emociones se habían apoderado de él y por un momento había olvidado qué clase de persona era Layla. «Gracias, Kyle, pero nunca podría dejarte hacer eso», dijo sonriendo dulcemente para evitar avergonzarlo. «Y de todos modos voy a encontrarlos». Su boca sonreía, pero sus ojos estaban serios con determinación, y Kyle conocía bien esos ojos. Eran los ojos de alguien que nunca retrocedería, pase lo que pase. Layla pasó días buscando en el bosque. Kyle la ayudó, y al encontrar admirables sus vanos esfuerzos, Matías fingió ignorancia, como también le divirtió bastante verla revisando nidos de pájaros inocentes. ¿Realmente no se ha dado cuenta? ¿O no quiere creerlo? Matías se había detenido a mitad de la escalera exterior del anexo y contemplaba el vasto bosque adyacente al río. Estaba empezando a cansarse de ver la locura de Layla y ese chico. Ya no parecía que valiera la pena tomarse un tiempo de su apretada agenda para venir hasta allí con el propósito de verla, como lo había hecho durante los últimos días seguidos. Ajeno a sus pensamientos, Hessen abrió silenciosamente la puerta y le informó que el marqués Lindman, su primo Riet, llegaría ese mismo día alrededor del mediodía. Eso era una situación imprevista para Matías, pero Hessen insistió en que su madre había ordenado que se prestara especial atención al almuerzo y también pidió que el duque asistiera en caso de que no tuviera ningún compromiso. «Estaré allí», aseguró Matías, aún observando fuera de la ventana, donde Layla Llewellyn se asomaba por el jardín con las manos entrelazadas. Matías se rió en voz baja y volvió a cerrar su atención en el informe que Hessen le entregaba. Y al poco rato, cuando Hessen y la criada se hubieron marchado, Layla apareció ante él, pero a diferencia del día en que salió de la cabaña enfadada, el día de hoy apareció luciendo como una dama gentil y elegante. «Mis más sinceras disculpas por irrumpir de esta manera, su excelencia», dijo vacilante con la cabeza gacha para evitar su mirada. Sus pestañas largas y tupidas hacían que la apariencia de sus ojos bajos fuera particularmente llamativa. Y después de lamerse los labios nerviosamente por un momento, continuó: «Lo siento, pero me gustaría preguntarle algo». En ese momento, el teléfono empezó a sonar. Matías entonces se levantó lentamente de su asiento y luego pasó junto a Layla, para luego levantar el teléfono. Parecía ser una llamada de negocio sobre algún asunto contractual complicado. Todavía sorprendida, Layla observó a Matías mientras él dirigía hábilmente la conversación con la persona al otro lado de la línea. Por su tono de voz tranquilo pero autoritario y las breves y educadas interjecciones que hacía periódicamente, estaba claro que su poder y dignidad le permitían dominar a la otra persona sin esfuerzo. Layla sintió que estaba percibiendo al perfecto duque Gerhard, a quien los residentes de Carlsbad siempre elogiaban, y esto hizo que su sospecha de que él era quien le había robado las gafas pareciera ridícula. «Ay, fue un error venir aquí, no puede ser». Layla entonces se disculpó en silencio ante el duque, que todavía estaba hablando por teléfono, pero inesperadamente se volvió hacia ella, y poniendo la mano sobre el teléfono le dijo que esperara. Esa breve orden sonó como si viniera de alguien completamente diferente al perfecto duque Gerhard de un momento antes. Layla se quedó allí incómoda. Matías luego reanudó su conversación telefónica como si nada hubiera pasado. Al mirarlo, Layla se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta de que incluso cuando él estaba enfrascado en la conversación más sociable, sus ojos permanecían tranquilos. Su postura, sin embargo, era siempre elegante y erguida. Aunque la persona al otro lado del teléfono no podía verlo, nunca se encorvaba. Parecía que se trataba de un hábito profundamente
profundamente arraigado en él. La llamada telefónica se prolongó durante varios minutos más, y una vez que terminó se acercó a la mesa y anotó algo. Y justo cuando ella empezaba a preguntarse si él había olvidado que ella estaba allí, Matías finalmente la miró y dijo: Adelante, pregunta lo que viniste a preguntar. La sensación de su mirada sobre ella era abrumadora, por lo que bajó un poco los ojos. Bueno, se trata de mis gafas. Solo me preguntaba si lo vio en el muelle el día que salté al río. No creo haberlos visto. Se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia ella. ¿O quizás los escondí? Laila lo miró sorprendida. ¿Realmente escondió mis gafas, su gracia? ¿Tú qué opinas? No creo que haría tal cosa, respondió ella frunciendo ligeramente el ceño. ¿Y por qué no? Preguntó ladeando la cabeza, divertido, balanceando suavemente su flequillo que era tan negro como las plumas de un cuervo. Porque eso sería algo muy cruel, su excelencia, respondió ella clavando los pies en el suelo en lugar de dar un paso atrás. Había buscado en innumerables nidos de cuervos con Kyle antes de que finalmente reuniera el coraje para venir hoy. Ambos se miraron a los ojos durante un largo momento, y si el mayordomo no hubiera regresado con un telegrama urgente y un correo, el momento podría haber durado bastante más. Sin embargo, Matías instantáneamente le hizo una señal hacia la puerta con la barbilla. Era una forma sencilla pero fría de hacerle saber que su tiempo allí había llegado a su fin. ¿Un pájaro? ¿Por qué de repente has adquirido un pasatiempo tan aleatorio? Preguntó Riet mirando la jaula con expresión desconcertada. Dentro de la hermosa jaula dorada había un pájaro amarillo dorado igualmente hermoso. ¿Lo estás criando para poder dispararle? Todos los reunidos en el salón de la suite principal se rieron del chiste de Riet. Matías también se rió en voz baja, pero como de costumbre, no respondió. Se había servido un banquete para conmemorar el reencuentro de todos los familiares que pasaban el verano juntos, y una vez concluida la comida, los asistentes naturalmente se dividieron en grupos por edades para mezclarse. El grupo, que incluía a Matías, Riet y Claudine, estaba usando el salón de la suite principal. El anuncio del compromiso no sorprendió a nadie. Más bien, habría sido una sorpresa que Matías hubiera elegido a otra persona como su futura duquesa. Fue entonces cuando el canario salió volando por la puerta abierta de su jaula y aterrizó en el dedo de Matías. Riet se echó a reír. No creo que ese pájaro sepa qué clase de persona es el duque Gerhard. Un pájaro enamorado de un experto cazador de pájaros. No sé si llamarlo estúpido o patético. Claudine, ¿qué te parece a ti? Preguntó Riet. Los ojos de todos se volvieron hacia Claudine, quien miró al pájaro cantor. No lo sé. ¿Por qué no llamarlo ambos? El grupo volvió a estallar en otra ronda de risas. El ambiente en la habitación era cálido e íntimo, ya que había pasado mucho tiempo desde que estaban todos juntos de esa manera. Claudine miró fijamente el rostro de Matías mientras éste miraba al pájaro y preguntó cálidamente: ¿Ese pájaro tiene nombre? Si aún no tiene uno, ¿puedo nombrarlo? No valdría la pena tu esfuerzo, milady, respondió Matías volviendo la cabeza hacia ella. La expresión de su rostro era casi la misma que antes, pero se podía detectar una leve sonrisa que desprendía una sensación de calidez. Al final un pájaro es solo un pájaro. Sus frías palabras contrastaban marcadamente con el alegre canto del pájaro y con la calidez de su sonrisa. Riet chasqueó la lengua mientras miraba al pájaro con lástima. Sí, esa ave era estúpida y patética. Un ave que estaba enamorado de un cazador de aves que ni siquiera permitía que le pusieran un nombre. El grupo continuó bebiendo champán y riendo alegremente hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente se marcharon, Matías salió para dar un paseo nocturno solo. Su rostro, que ya no sonreía, estaba tan quieto como la noche. Había llegado el momento de comprobar la trampa que había tendido. Sabía que ella no era tonta y debió darse cuenta, pero probablemente no se había rendido. Mientras pensaba en esa lógica, caminó por el jardín de rosas y se adentró en el bosque. El viento se hizo más fresco a medida que se acercaba al río. Salió del bosque y se detuvo frente al anexo. Entró en el salón y se tumbó en el sofá con los anteojos de Laila en una mano. ¿Qué intentaba atrapar con ese cebo? Bueno, la respuesta la sabría una vez que ella cayera. Estaba bastante seguro de eso. Y una vez más, el comportamiento de Laila Llewellyn no se desvió de sus expectativas. Cuando escuchó sus pasos y luego sus esfuerzos por trepar por la ventana, a pesar de haber dejado la puerta principal abierta para ella, sí, ella nunca se desvió completamente de sus expectativas
expectativas, pero siempre tenía la manera de sorprenderlo con pequeños detalles como ese. Así que sí, Layla entró por la ventana como todo menos una damita. Él permaneció acostado en el sofá, manteniendo sus ojos cerrados, pero sus oídos atentos para seguir por donde caminaba ella. Escuchó el piso del pasillo crujir silenciosamente, luego escuchó a Layla suspirar de alivio. Sonriendo, bajó la mirada del techo. No mucho después de eso, Layla entró al salón. Permaneciendo absolutamente quieta, miró a su alrededor por un momento y luego dio unos pasos. Primero comenzó a inspeccionar el área alrededor de una de las ventanas. Como los ojos de Matías ya estaban acostumbrados a la oscuridad, no tuvo problemas para reconocer su figura. La luz de la luna que entraba por la ventana la iluminaba débilmente donde estaba parada frente a la mesa, y mientras él entrecerraba los ojos para verla mejor, ella pasó a su siguiente ubicación, el gabinete. Con cada paso cuidadoso que daba de puntillas, la falda de su camisón se balanceaba alrededor de sus esbeltas pantorrillas. La luz de la luna brillaba a través de la frágil prenda blanca que llevaba puesta, que parecía ser un camisón. ¿Qué intento atrapar con este cebo? Matías acarició la montura de las gafas que sostenía. La sensación fresca y suave le dio una impresión de claridad mental. Mientras tanto, Layla se había colocado frente al aparador que estaba frente al sofá donde él estaba acostado. Volvió a girar la mirada y vio su espalda iluminada por la luna, y finalmente entendió la razón por la que había tendido esa trampa. Todo fue para poder tener a Layla, esa mujer que ya no era una niña. ¿Estás buscando estos? Preguntó agitando suavemente los anteojos que tenía en la mano. Layla, que estaba a punto de buscar en el cajón del aparador, se giró rápidamente sorprendida y luego tropezó hacia atrás con la mano temblorosa sobre la boca. ¿Cómo diablos iba a explicar lo que estaba haciendo allí? Matías, por su parte, se levantó lentamente hasta sentarse en el sofá y la luz de la luna brilló en su rostro. Ambos se miraron a los ojos ante la brillante luz de la luna. Layla tembló débilmente cuando Matías la miró. Finge ser fuerte, pero es una cobarde. Pensó, reflexionando sobre sus recuerdos de cuando ella era joven. Se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose cuando estaba a un paso. Layla miró su mano y vio que sostenía lo que sin lugar a dudas eran sus gafas. Apenas capaz de emitir un sonido, ofreció una disculpa educada a pesar de la ira ardiendo en sus ojos. No pensé que estaría aquí, su gracia, lo siento mucho. ¿De verdad crees que habría estado bien entrar así, como un ladrón? Preguntó, inclinando la cabeza hacia ella. Los grandes ojos de Layla se abrieron enormes, sus mejillas de color rojo brillante se notaban incluso en la oscuridad. Solo quería recuperar lo que es mío, mis gafas que usted escondió, lo retó. Agarrando las gafas aún, Matías se acercó a la ventana por la que había arrojado su sombrero al río. Layla lo persiguió inquieta. «Por favor, devuélvamelos», gritó, y el chal se le resbaló de los hombros y cayó al suelo. Frenéticamente se llevó los brazos al pecho para cubrir el profundo escote de su camisón. ¿No es un poco tonto que estés haciendo tanto escándalo porque te veo en ese camisón, cuando tú ya has visto cada centímetro de mi cuerpo? Preguntó él riéndose disimuladamente. Ahora incluso el cuello de Layla estaba rojo brillante. «Eso no fue mi culpa, yo no quería verlo así». ¿Crees que quería verte así? ¿Qué? No, lo siento, yo no quise decir eso. Rápidamente tomó el chal y se lo envolvió sobre los hombros y el pecho. Él se rió suavemente ante su expresión medio enloquecida. ¿Por qué de repente actúas como una dama? Pensé que habías dicho que no eras una. Eso es porque, sin importar que sea, usted es un caballero, su excelencia, respondió bruscamente, manteniendo la cortesía sin retroceder, y Matías se rió de nuevo. Luego dejó de reír y habló en voz más baja. ¿Quién sabe? Tal vez no sea un caballero después de todo. ¡No! Usted es un caballero. ¿Lo soy? Sí, el caballero más grande de todo Carlsbad. Es una valoración bastante generosa. Todos los que lo conocen creen que sí, su excelencia. ¿Incluyéndote? Layla tuvo que reprimir el impulso de gritar que no, pero contrario a lo que pensaba, respondió: «Sí, por supuesto que sí». «Ay, Layla Llewellyn, vendiste tu alma por unas gafas. Así que, por favor, su excelencia, devuélvamelos. Trabajé muy duro para conseguirlas, así que son realmente especiales e importantes para mí». Ella inclinó la cabeza en señal de sumisión, a pesar de la indignidad del gesto. Sentía tanta rabia reprimida que podía haber pateado cada piedra del bosque y aún le quedaba más rabia para desahogar. Pero ella era consciente de que estaba en extrema desventaja en esa situación. Si le apeteciera, el duque Gerhard podría tildarla de ladrona y desterrarla de la propiedad. También podría simplemente tirar sus gafas por la ventana al río. Cualquiera de esos dos simples actos serían fatales para ella. Por eso tenía que aguantarlo, sin importar
importar lo que hiciera. Matías arrojó las gafas al aire y los atrapó. Luego comenzó a caminar hacia ella. Pronto estuvo lo suficientemente cerca como para que pudieran sentir el calor corporal del otro. Layla lo miró sorprendida. Mientras la miraba, sus ojos eran tan profundos y tranquilos como un río profundo en un día sin viento, como el río frío que intentó tragársela aquella tarde calurosa en la que comenzó esta desgracia. Y mientras reflexionaba sobre esos pensamientos, su visión borrosa de repente se volvió clara. Luego se dio cuenta de que Matías le había puesto las gafas en la cara. Sus palmas se sentían cálidas y suaves contra sus mejillas, como arena en un día soleado. Ella lo vio claramente, mientras todo lo demás se volvía nebuloso. Las manos de él mantuvieron su rostro firmemente en su lugar. Quería preguntarle por qué estaba haciendo eso, pero entonces sintió una sensación extraña y aterradora. Sus manos estaban tocando sus labios, que estaban ligeramente abiertos. Dejó escapar un suspiro que le hizo cosquillas en la frente. Su aliento era cálido y suave como sus manos. Con los ojos todavía fijos en los de ella, comenzó a pasar el dedo por la húmeda superficie interior de su labio inferior, mientras su dedo entraba y salía de su boca, una uña golpeando sus dientes. Olvidando incluso su impulso de escapar, Layla permaneció congelada soportando su mirada y su toque. Cuando ella estaba a punto de llorar por su extraño e incomprensible comportamiento, él cerró lentamente los ojos. Su agarre sobre su rostro se apretó ligeramente y luego se aflojó. Cuando finalmente la soltó, ella retrocedió unos pasos. De repente se sintió invadida por la incomodidad por no haber podido respirar adecuadamente mientras él le sostenía la cara. Su cuerpo tembló mientras luchaba por recuperar el aliento. Mientras tanto, Matías volvió a abrir los ojos. La mirada distante en sus ojos azul profundo la hizo sentir sucia y avergonzada. Después de mirarla durante un largo rato, soltó suavemente. Después de ese momento, Layla no recordó cómo diablo salió de allí o llegó a casa del tío Bill. Todavía aturdida, se dirigió hacia la cabaña. A diferencia de lo normal, no desahogó su ira pateando palos o piedras, ni tampoco corrió. Ella simplemente caminó. Prácticamente flotaba a un ritmo inusualmente lento como un fantasma. Sacó agua de un grifo que había en un rincón del jardín y se enjuagó la cara con ella. Sin pensar, se frotó y se frotó los labios hasta que estuvieron rojos e hinchados. Siguió enjuagándose la cara hasta que le ardiera la piel, pero no podía deshacerse de la extraña sensación que aún persistía en sus labios. La deseaba. Matías había llegado a comprender el sentimiento que había experimentado. Deseaba a Layla Llewellyn. No había necesidad de que lo negara más. Layla había crecido hasta convertirse en una mujer muy hermosa, lo suficientemente hermosa como para estimular el deseo de un hombre. Sin embargo, también sabía que se suponía que ese tipo de deseo solo duraría un corto tiempo antes de desvanecerse. Así que, ¿realmente era necesario dejar una mancha en su vida solo para satisfacer un deseo fugaz? Matías siguió pensando en ello esa noche, cuando Layla había estado allí justo frente a él, y esa misma noche había llegado a una conclusión. No, Layla Llewellyn no era digna de esos sentimientos, y estaba seguro de que su deseo por ella estaba bajo su control. Entonces, ¿por qué? Habiendo llegado a esa conclusión, la dejó ir. Pero, ¿por qué todavía siente la necesidad de evitarme? Layla, quien a menudo acompañaba a Bill Remer para ayudarlo en el jardín, no había sido vista desde hacía días. De hecho, desde que vino esa noche a buscar sus gafas. Los preparativos están completos para la casa de hoy, su gracia, dijo Hessen acercándose silenciosamente y Matías asintió. Kyle estaba preocupado. Pensó que cuando Layla recuperara sus gafas empezaría con su rutina, pero por el contrario se la pasó más tiempo encerrada o con tareas del hogar. ¿Había pasado algo? Cada vez que él le ofrecía hacer algo, ella siempre encontraba una excusa para negarse. ¿Por qué? ¿Viste algo aterrador en el bosque otra vez o algo así? No, no es nada de eso, y de todos modos hoy no podemos ir al bosque, respondió ella, y Kyle recordó que hoy el duque saldría de casa, y poco después se escuchó afuera el fuerte sonido del casco de los caballos. Kyle exclamó emocionado, viendo cómo el duque Gerhard y sus compañeros habían pasado por la cabaña y ahora se dirigían hacia el bosque. El cazador y los perros de caza encabezaban el camino mientras los 5 jóvenes a caballo lo seguían. Layla también
también miró hacia esa dirección, pero en ese momento el duque Gerhard miró hacia ella, y aunque Layla ya estaba escondida detrás de la sábana, saltó sorprendida y tiró de la tela para ocultarse más. Se la había pasado los últimos 10 días haciendo todo lo posible por evitarlo, no solo renunciando a los viajes al río, sino incluso manteniéndose alejada del bosque. A pesar de que eso la hacía sentir culpable hacia Bill, también había dejado de ayudarlo con la jardinería en su mayor parte, y planeaba pasar el resto del verano comportándose así, por incómodo y desagradable que fuera. Luego, una vez que llegara el otoño y se anunciara el compromiso del duque, él partiría hacia la capital y Arvis volvería a estar en paz. Pero justo cuando estaban regresando a la cabaña después de tender la ropa, se escuchó un fuerte disparo. El sonido de los perros ladrando y los caballos al galope siguió pronto detrás, y Layla supo que esa noche tendría que ir al bosque. Parecía que habría muchos pájaros pobres que tendrían que ser enterrados. Después de enviar a sus compañeros de regreso a la mansión, Matías detuvo su caballo en medio de un amplio sendero que atravesaba el bosque. La sangrienta conmoción había terminado y el bosque se sentía aún más tranquilo de lo habitual. Había sido otra cacería agradable. Matías había acertado en todos los objetivos que se habían fijado y cada muerte había sido tan emocionante como siempre. Sin embargo, todavía se sentía insatisfecho debido a un pájaro que intentaba desesperadamente evadirlo. Después de mirar en dirección a la cabaña por un rato, lentamente giró su caballo en esa dirección. Recordó que cada vez que terminaba una cacería, la niña que vivía en los terrenos de casa iba al bosque, sollozando y enterrando todos los pájaros muertos. Ese extraño comportamiento se había quedado claramente grabado en su memoria. ¿Qué haría la niña ahora que era mayor? Mientras se preguntaba eso, apuntó con su arma a un pequeño pájaro posado en el extremo de una rama. Y antes de que su disparo terminara de resonar por el bosque, el pájaro ya había caído al suelo. Luego repitió esta misma secuencia de acciones con otro y con otro. Así continuó apuntando y disparando mientras la noche descendía sobre el bosque, dejando pájaro tras pájaro ensangrentado en su camino. Lo odiaba. Layla murmuraba para sí misma con cada nuevo agujero que enterraba para un pájaro muerto. Odiaba al duque Gerhard y su vil pasatiempo, lo odiaba tanto. Secándose el sudor de la frente, se tragó la tristeza que sentía subir por su garganta. Justo cuando pensaba que había terminado, notó otro cadáver de pájaro manchado de sangre a unos metros de distancia. Respiró hondo y se acercó pala en mano. Y no es que ella estuviera en contra de todas las formas de matar. El tío Bill cazaba para alimentarse y en ocasiones ella misma sacrificaba las gallinas y otros animales que criaban. Lo que no podía entender era cómo alguien podía matar animales por diversión y dejar sus cadáveres atrás. Y solo una vez que estuvo en lo profundo del bosque sintió que algo andaba mal. El duque Gerhard siempre había cazado mucho cada año cuando se quedó en Arvis, y ella siempre había enterrado los pájaros que él mataba, pero no podía recordar un momento en el que las aves hubieran sido ubicadas en línea recta a intervalos tan regulares como esta vez. Era como si los pájaros muertos estuvieran dispuestos en un camino especial, y sintiendo un presentimiento, se detuvo en seco. Miró hacia arriba y notó que el cielo estaba de un rojo intenso como si estuviera en llamas. Cuando bajó la mirada desde la puesta de sol, justo más allá de un matorral de arbustos, lo vio. El duque Gerhard estaba sentado en el tocón de un árbol mirándola. La mente de Layla se quedó en blanco y comenzó a tropezar cuando él la saludó casualmente. Hola, Layla. Oh, la voz de Matías von Gerhard era tan suave y tersa como las plumas de los pájaros que había matado a tiros. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.